fiscal, el primero de este año 2014, que espero sea un gran año para todos ustedes. Y pues bueno, antes de continuar, me gustaría si me pueden ayudar por favor a confirmarme si todo se ve bien, audio, video, si se ve la presentación, para empezar. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, un saludo en especial a Santa, como siempre, que es el principal engrane de todo este proyecto. Muchas gracias, un saludo a Santa, un saludo a Betty, a Gildardo, a Guadalupe, a Héctor, a Hilda, a Julio, a Linda de Tuxtepec, a Luis Eduardo, a Marcial, a Marcos, a Migue, a Miriam Ramos, a Angie de Querétaro, a Neto, a Ramón, a Víctor Orizaba. Fuerte abrazo, un saludo y pues vamos empezando. Hoy vamos a hablar de este régimen de incorporación fiscal que se prevé pues en la nueva ley de impuestos sobre la renta en el título cuarto, personas físicas, en específico en la sección 2 del capítulo 2, ¿no? Y vamos a hablar de lo que son sus posibles vicios constitucionales. Este régimen, vamos, es un régimen que se creó con la intención de poder solventar, por así decirlo, un gran problema que siempre ha habido en la hacienda pública, ¿no? de México. ¿Y qué sucede? Desde siempre, desde que tengo memoria, y a lo que he leído y me han comentado desde muchísimos años atrás todavía, la constante queja, la constante queja de que la recaudación en México no era tan fuerte, provenía del problema de que la base de contribuyentes era muy pequeña. Siempre se ha visto pues que quien tiene la mayor carga impositiva, quien sostiene todo el sistema tributario aquí en México, pues en gran parte son muchas sociedades que están tributando bien, y otra tanto son todos los asalariados, que ellos ya son como los contribuyentes cautivos, ¿no? Que en automático ya les retienen, se les entera por automático, ni se preocupan por declaraciones y demás, porque el patrón lo hace. Es una base, si se fijan, muy pequeña, pero que hasta cierto punto estuvo funcionando muy bien. Y siempre se estuvo criticando y decía, bueno, es que hay muchísimo comerciante informal, hay muchísima persona que tiene todos sus negocios en la informalidad, o a lo mejor no en la informalidad, pues, pero están en ciertos regímenes que se prestan para abusos, y eso pues bueno, siempre se ha querido arreglar. Desde años atrás ustedes recordarán que se inició con este régimen que se llamaba régimen de pequeños contribuyentes, en donde se establecieron diversas facilidades y diversos beneficios para incentivar a que la gente que estuviera en la informalidad o que no tenía gran capacidad administrativa, pues se pasara a la formalidad y así poder ampliar la base contributiva. Pues bueno, ¿qué pasó? Resulta que el Ejecutivo Federal se dio cuenta que este régimen de pequeños contribuyentes se prestaba para muchísimos abusos. ¿Por qué? Porque no se declaraban todos los ingresos, o el ingreso, por así decirlo, se diluía entre varias personas y se pagaba todavía menos impuesto. Hubo mucho abuso, entonces lo quitaron y se crea un nuevo régimen, un nuevo régimen en el cual se pretende incorporar a todos aquellos contribuyentes que están en la informalidad o que su capacidad administrativa es baja, incluirlos en este nuevo régimen, darles muchas facilidades, darles muchas cuestiones que ellos pueden aprovechar para que en el transcurso de 10 años, es así como actualmente se prevé en la ley, que en este transcurso ellos puedan acostumbrarse, puedan adaptar todo su funcionamiento y después pasen ya a lo que se llama régimen general de ley, ¿no? Ya para que tributan como todas las personas. Me comenta Miguel que si se congeló la imagen. Bueno, Miguel, yo aquí sigue apareciendo el video todo tal cual. Les agradezco si los demás por favor me confirman si se ve todo correcto o si la imagen se congeló. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede?
con este régimen, ¿no? Pues bueno, otra de las cosas que también se buscó al implementar este régimen es de que se respete una figura que se llama simetría fiscal. ¿Y esto qué significa? Si una persona tiene un egreso, otra persona debe tener un ingreso y todo esto se debe estar declarando, ¿no? Vamos, se puede decir que es como una cadenita, donde si hay 5 personas, hablemos por ejemplo de IVA, si alguien, perdón, de IVA, si alguien traslada, otro acredita y así se va siguiendo la cadenita. ¿Qué pasaba con el antiguo régimen de pequeños contribuyentes? Pues lleva la cadenita uno, 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 pero hasta el final cuando llegaba a un régimen de pequeños contribuyentes, pues lo que pasaba era de que como ellos no podían facturar y demás, hasta ahí se trababa todo, ¿no? Entonces, este nuevo régimen pretende arreglar esta situación. En teoría, las dos principales razones por las que se crea este sistema es para incentivar dos cosas. Ampliar la base de contribuyentes y por lo tanto llevarlos a la formalidad y que se aporte más al fisco, al erario, y la otra, que se regule toda esta cuestión de la simetría fiscal. Por lo tanto, al crear este régimen se dan nuevos beneficios. Entre ellos podemos hablar de dos principales, en cuestión por así decirlo más técnica, y la primera es de que este régimen de incorporación fiscal, en comparación al antiguo régimen que era de pequeños contribuyentes, este nuevo régimen ya puede facturar. Eso, ¿en qué les beneficia? Pues en muchísimo, porque ven muchísimos contribuyentes pequeños que le querían, por ejemplo, vender al gobierno o le querían vender a diversas empresas, y estas empresas o el gobierno, un requisito era que les facturaras. Si no les podías facturar, no podías ser su proveedor. Entonces, bueno, esto es una gran ventaja. Y la otra ventaja es de que ya se permiten las deducciones. Antes, como régimen de pequeños contribuyentes, pues bueno, sabíamos que eso no se permitía. Y había casos todavía, por ejemplo, más delicados, ¿no? En el caso del impuesto a los depósitos en efectivo, un régimen de pequeño contribuyente, si le quitaban IDE, pues no podía acreditarlo ni compensarlo contra otros impuestos federales, y como no podían acreditarlo ni compensarlo, por ende tampoco podía pedirlo en devolución. Entonces había muchos pequeños contribuyentes que tenían mucho saldo a favor de IDE y no podían regresarlo. Pues bueno, con este nuevo régimen todas esas cuestiones ya se quitan y se dan mejores beneficios, como son los que acabé de mencionar. Y bueno, empezamos ya con el análisis de algunos artículos de este régimen que han dado un poquito de controversia, ¿no? Por mi profesión, yo soy abogado, no soy contador. Vamos a analizar estos artículos desde un punto de vista más jurídico, las cuestiones ya más técnicas, más contables. Yo reconozco que ustedes los contadores para eso son los meros buenos, ¿no? Entonces, y aparte ya se ha hablado mucho de esto. Vamos a hacer énfasis en específico de los puntos que en el argot jurídico, en el ámbito jurídico, se ha analizado si pueden ser inconstitucionales o no. Un saludo, Juan Serrano de Toluca. ¿Qué tal? Gracias por estarme aquí escuchando. Y bueno, antes de continuar, me gustaría pues invitarlos a que se genere el debate aquí en el chat. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, algo en lo que ustedes no estén de acuerdo o algo que nos quieran ayudar, o opinar con comentarios, ejemplos, críticas, lo que sea, pues son bienvenidas. ¿No? Aquí la idea es generar un debate y así poder aprender todos. Como les comentaba, una de las cosas que primero se empezaron a alegar fue la cuestión de que el régimen de incorporación fiscal excluye a las personas que presten servicios y que esos servicios requieran una utilización de un título profesional. Y esto que puede ser, imagínense por ejemplo, la nutrióloga o la psicóloga, el abogado, que pueden prestar servicios, pero ese tipo de servicios son tan especializados que requieren un título profesional, porque la misma ley así lo establece. Entonces, se ponen con ejemplos. Bueno, imaginemos la nutrióloga recién egresada, que con duras penas puede poner su consultorio y tiene nada más 2 clientes a la semana.
por el simple hecho de prestar esas asesorías nutricionales requiere título profesional y no puede pertenecer entonces a este régimen. Esto se alega muchísimo porque el hecho de que tenga uno un título profesional y haga ese tipo de actividades, eso no necesariamente incide en la capacidad contributiva de las personas. Se queda muy claro, por ejemplo, con lo que expusimos hace ratito, ¿no? De los recién egresados con su título profesional que apenas pueden y tener clientes, entonces esta cuestión se complica mucho. Esto si nos vamos ya a juicio, sinceramente yo sí veo un poco complicado que prospere. ¿Por qué? Porque para respetar el principio de equidad y a la vez respetar el principio de proporcionalidad, los legisladores están obligados a crear distintas categorías en donde los contribuyentes puedan ubicarse en su categoría adecuada. Y se supone, es una cuestión, vamos, que no necesita mucho estudio, que cualquier profesionista para llegar a obtener su título necesitó haber estudiado bastante, haber tenido conocimientos, llevar ciertos requisitos y la realización o la prestación de un servicio profesional es un servicio que dista mucho, por ejemplo, de los servicios que puede presentar alguien que se dedique a barrer casas, alguien que se dedique a pintar casas y demás. Y como el fin que pretende este régimen de incorporación es ayudar a esas personas que tienen ingresos pequeños por sus actividades, entonces ahí es como cuando ya no coincide decir, ok, no voy a traerme al abogado, no voy a traerme al contador, al médico que por la naturaleza de sus servicios puede cobrar mucho, puede tener mucho dinero, no los voy a meter en la misma bolsa, en el mismo escalón al que voy a meter, por ejemplo, al barrendero, al que lava los coches y demás. Es por eso que ya si nos vamos a juicio, sinceramente no creo que el Poder Judicial de la Federación compre tanto este argumento por esa cuestión específico. Pero vamos, sí hay que recordar, pues, y aquí será cuestión de hacerlo valer, de intentarlo, el hecho de que yo preste un servicio profesional, eso por sí no, no demuestra mi capacidad contributiva. Me pregunta Neto, se escucha que habrá algo con los regímenes de incorporación fiscal, entre otros a los salarios. ¿Rumor fuerte o falacia? Pues bueno, Neto, fíjate que se ha escuchado, ha, ha habido muchos rumores respecto a este régimen. El más fuerte, el más fuerte que hay y es en el que yo también creo, es de que este régimen va a durar unos cuantos años. No va a durar los 10 años que la misma ley prevé. Y esto se va a deber a dos cosas, ¿no? La primera, al siguiente sexenio, al siguiente cambio que haya de presidente, si el nuevo presidente que llega a ver no es de este partido, lo más probable es de que va a cambiar todo este esquema, va a hacer otra vez un montón de reformas para adecuarlas a su sistema, a su partido, y ahí es donde se puede dar un cambio de, este, de esta legislación, en específico a este régimen. Y la otra es de que, bueno, el hecho de que haya una reducción al impuesto sobre la renta que haya a pagar, que se va bajando de un 10% cada año y empezamos con un 100%, se puede prestar para mucha estrategia. Claro, son estrategias que igual no van a permitir un gran manejo o ahorro de millones de pesos, pero sí va a permitir un ahorro de cantidades considerables. Esto lo puede notar Hacienda, después puede analizar que a lo mejor se preste a abusos o se preste a ciertas planeaciones fiscales y quizá termine quitándolo. Eso es un rumor, el rumor de los que hay, este es como el más fuerte. Dice Miriam Ramos, y te dirán en el año 3 los que de incorporación se van a generar y tómala. Pues sí, Miriam, esto puede pasar, ¿no? Lo más probable es que haya algunos cambios aquí en ley de ISR. Entonces, pues todos los que eran de incorporación se regresan a otro régimen o se crea otro régimen especial, pero sí va a haber un cambio importante con la cuestión de este ahorro. Otra cosa que se me había olvidado comentarles y es por la que yo creo que se hizo este régimen. Si se fijan, ya estamos hablando ahorita de una reducción del impuesto a pagar. Podemos ver que esa tablita está en el artículo 111
A ver, permíteme aquí sacar ahorita la tabla. Bueno, la tabla no la puse en la diapositiva, pero ustedes la pueden checar. Ustedes la pueden checar en su ley. A ver, denme un segundo. Bueno, ya encontré la tabla. La voy a poner aquí ahorita en la imagen, aquí en la cámara. Se va a ver chueco, pero es nada más para que se den una idea. Es esta tablita que está en el artículo 111, ya es de las partes finales. Y esta tabla, pues, ¿de qué nos habla? Nos menciona que por cada año, cuando empiece este régimen a funcionar, que empezó ya desde este 1 de enero, la reducción del ISR va a ser del 100%. Entonces, quienes tributen en este régimen en este año no van a pagar nada de ISR porque se les va a reducir. Y así se va reduciendo de un 10% en 10%. Pero hay algo muy curioso. Para que los contribuyentes que tributen bajo este sistema puedan seguir tributando en este régimen y además, y por ende, tengan este beneficio de la reducción del impuesto, están obligados a presentar una declaración de operaciones con proveedores. Entonces, ¿qué sucede? Eso es como la forma perfecta para que el SAT obtenga información de todos los contribuyentes y con quién están teniendo actividades. Y es como una parte de la negociación, ¿no? El SAT te dice, ok, yo te perdono, el Estado mexicano te dice, te perdono una, una parte del impuesto a pagar, pero a cambio me vas a tener que dar toda tu información de quiénes son tus proveedores. Entonces, pues bueno, son de los rumores que hay aquí sobre este régimen. El más fuerte es de que va a desaparecer en unos años y pues bueno, hasta ahorita son rumores, ¿no? Habría que esperar a ver qué sucede. Deme un segundo, por favor. Gracias. Seguimos pasando. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte de este mismo artículo, aquí podemos ver cómo de la misma redacción del artículo 111, podemos notar pues la intención que tuvo el legislador, que tuvo el Estado mexicano a incorporar a específicamente algunos contribuyentes. Y te está diciendo, bueno, ¿quiénes podrán participar en este régimen? Los que únicamente realizan actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios que no requieran un título, y siempre y cuando no excedan de la cantidad de 2 millones de pesos, que es la misma cantidad que ya se estaba hablando antes en el régimen de pequeños contribuyentes. Me pregunta Gildardo, los que realizan solo operaciones con el público en general y se les condone el IVA y traslado, ¿pueden acreditar el IVA que le trasladen? No, Gildardo, esto es una cosa que vamos a hablar al final de esta presentación. Vamos a analizar, bueno, vamos a discutir también si es que ese decreto se puede hacer algo, o sea, a través de amparo, y si ese decreto viola algunos de los principios constitucionales tributarios. En mi opinión, está muy complicado. Sí hay unas cosas a debate, pero está muy complicado. Y en específico lo que mencionas, Gildardo, no, porque el mismo artículo séptimo transitorio de ese decreto que se lo publicado el 26 de diciembre de 2013 lo prohíbe. Te dice, ok, tú eres contribuyente que únicamente realizas operaciones con público en general, por lo tanto no expides comprobantes fiscales, tienes un estímulo fiscal que es el acreditamiento del 100% de IVA y de IEPS que vayas a pagar. El único requisito es que no traslades cantidad alguna a tus clientes, y dos, del impuesto que te hayan trasladado a ti no lo acredites. Y tampoco si es que si es que tú pagaste una cantidad de IVA o de IEPS por importaciones, tú tampoco la puedes acreditar. Eso es un requisito, lo vamos a ver más tarde, Gildardo. Ya es al final de esta diapositiva. Continúa este mismo artículo 111 y en la fracción primera
nos dice quiénes no pueden tributar, en este régimen. Me preguntan Miriam Ragos, pero las puedes deducir. Ay Dios, sinceramente ahorita no tengo el dato exacto, voy a checar la ley o igual que unos compañeros aquí me lo comenten. Ahorita no tengo el dato específico. Continuamos, ¿no? ¿Quiénes son los contribuyentes que no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal? Pues en primer término, no pueden tributar los socios, accionistas o integrantes de personas morales. Aquí es una cuestión muy delicada, que en lo personal yo sí veo una fuerte violación a dos principios tributarios. Uno de ellos es el de equidad y otro de ellos es el de proporcionalidad. Aquí los invito ahorita al debate, les voy a exponer mis opiniones, les voy a exponer por qué yo creo que sí hay una violación constitucional y aquí sí hay mucha materia de amparo, a ver qué dice el Poder Judicial de la Federación, y también los invito a que ustedes me ayuden con ejemplos o me digan por qué sí o por qué no creen. Denme un segundo. Bueno, gracias, disculpen. ¿Por qué puede haber una violación constitucional a los principios de equidad y de proporcionalidad en la fracción primera del artículo 111? Bueno, nos dice que los socios, accionistas o integrantes de personas morales no pueden tributar en este régimen. Y vámonos uno por uno. Los socios, ya sea un socio de una persona, de una de una persona moral, por ejemplo una SA, aquí es medio incongruente, bueno, aquí está estoy totalmente de acuerdo en que se excluya este tipo de contribuyentes, porque un socio, un accionista de una persona moral, una SA en específico, pues él recibe dividendos. Entonces, por el hecho de pertenecer a una sociedad anónima que te entrega dividendos, que ya tiene la misma sociedad en sí, una mecánica muy compleja, muy avanzada de tributar, suena medio absurdo que un contribuyente reciba dividendos y él esté muy a gusto en régimen de incorporación. Entonces todo lo que recibe de dividendos reciba todavía un, un ahorro en ICR y ciertos beneficios si es que siguiera en este régimen. Está bien que se excluya porque hay que recordar que el principal fin de este régimen, que es el régimen de incorporación, es de agregar a todos esos contribuyentes que están en la informalidad o que su capacidad administrativa es muy baja, es agregarlos a este régimen, mantenerlos por un lapso de tiempo con unos ciertos beneficios para que se vayan preparando y ya después irse al régimen general. Hasta ahí no hay problema. Socios y accionistas, se entiende que ellos no coinciden con este fin de este régimen y por lo tanto se les excluye. No hay ningún problema. Pero aquí viene lo delicado en el que yo sí veo una posible violación y es a los integrantes de personas morales. En primer lugar, hay que tener en cuenta que una persona moral, con base en la definición que da por ejemplo el Código Civil, pues es toda esa colectividad de personas que se reúnen para lograr un fin en específico y por ende se crea un ente jurídico nuevo, que es una persona jurídica. Es una ficción, pero esa ficción, esa persona que está hecha por la colectividad, tiene derechos y tiene obligaciones. Y entre las personas morales tenemos varios ejemplos. Puede ser, por ejemplo, una sociedad anónima, pero hay otros dos tipos de sociedades que son en las que voy a hacer mucho énfasis, que son las sociedades civiles y las asociaciones civiles. ¿Qué llama la atención? ¿Qué es lo primero que brinca en las asociaciones civiles? Pues una asociación civil se puede decir que de primer término, en primer momento, no persiguen fines de lucro. Y aquí la ley cuando nos marca socios, accionistas o integrantes, nos dice de integrantes, pues se puede decir a cualquier asociado que pertenezca a una asociación civil. Hasta ahí se puede decir, ok, cualquier asociado de una asociación civil, por el simple hecho de pertenecer a esa asociación, encuadra en esta fracción y no puede entonces tributar en régimen de incorporación fiscal. Ahí es donde yo veo un grave problema. Porque si recordamos que una asociación civil no persigue fines de lucro,
Entonces, ¿por qué si yo soy asociado a una asociación civil, por qué se me excluye o por qué se me limita a que no pueda pertenecer al régimen de incorporación? Si yo pertenecer a una asociación civil no me trae ningún beneficio económico, es más, muchas veces hasta requiere que yo que yo pague aportaciones, que yo ayude económicamente. Entonces, el hecho de que pertenezca a una asociación civil originalmente no aumenta mi capacidad contributiva, al contrario, hasta puede disminuirla porque requiere que yo haga varios pagos. Y vamos con los ejemplos para poder decir, ustedes me ayuden si consideran que hay una violación al principio de proporcionalidad y equidad. Antes de continuar, les voy a dar una definición muy genérica, por así decirlo, muy sencilla de cuál es el principio de proporcionalidad y cuál es el principio de equidad. Estos principios vienen establecidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Corte los ha interpretado en el sentido de que proporcionalidad, hay una palabra clave en este principio que se llama capacidad contributiva. ¿Y lo que quiere decir? Que se respeta el principio de proporcionalidad cuando una persona tributa conforme a su capacidad contributiva. No es justo, no es constitucional que, por ejemplo, yo que gano 1,000 pesos y otra persona que gane 1,000 pesos, a la otra persona que gana lo mismo que yo, le cobran un porcentaje más alto, le cobran un porcentaje menor. Si ganamos lo mismo, perdón, aquí me confundí. Un ejemplo donde alguien gana 1,000,000 de pesos y alguien gana 1,000 pesos. No es proporcional que se le cobre a los dos lo mismo. ¿Por qué? Porque a aquella persona, si se le cobra, por ejemplo, 1,000 pesos fijos, bueno, 100 pesos fijos, 100 pesos de 1,000,000 de pesos que gana es un porcentaje muy pequeño. En cambio yo que gano 1,000 pesos, 100 pesos es un porcentaje más elevado en comparación a los ingresos de él. Esto se llama capacidad contributiva y es que cada quien tiene que pagar conforme su capacidad económica, ¿no? Es el principio de proporcionalidad. Y el principio de equidad quiere decir que diversas personas que estén en un ámbito de igualdad, ya sea por ejemplo de ingresos económicos o de diversas características, que tributen y que paguen los impuestos de una manera similar. No es justo, no es constitucional que si por ejemplo somos dos compañeros y los dos compañeros ganamos lo mismo, tenemos las mismas características, tenemos todo similar, ¿cómo es posible que a él le cobren menos y a mí me cobren más? Esos son en términos muy generales el principio de equidad y el principio de proporcionalidad. Bueno, ahora vamos con los ejemplos. Imagínense un señor que tiene un puesto de tianguis, un tianguista. Y él dice, perfecto, bueno, pues mis ingresos no pasan los 2,000,000 de pesos al año, cumplo con todos los requisitos y yo voy a tributar en régimen de incorporación fiscal. Y hay dos tianguistas, ¿no? El señor A y el señor B. Pero aquí lo curioso es de que el señor A, aparte de ser tianguista, pertenece a la Asociación de Tianguistas de México. Es el presidente de dicha asociación. Y esa asociación, por ser presidente de la misma, eso no le implica más ganancias, no le implica más dinero, porque la asociación no gana ni un peso. Al contrario, la asociación tiene que hacer fuertes gastos en publicidad, en cursos, en reuniones y todo lo demás. Entonces, al tianguista A, el simple hecho de pertenecer a la asociación civil le quita dinero. Es un ejemplo. El hecho de que estén en una asociación civil, ello no afecta de manera positiva su capacidad contributiva, porque hay que recordar que su asociación civil no le representa ningún lucro. Entonces, aquí podemos hablar de que si hay una violación al principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que te prohíban tributar en este régimen, eso implica que tributes de manera distinta. Y aquí, en este régimen de corporación, si tributas en dicho régimen, vas a tener distintos ahorros y reducciones al impuesto. Entonces, yo, por el simple hecho de pertenecer a una asociación civil que no me representa ningún lucro, que no me representa ninguna ganancia, ahora resulta que por esa cuestión yo no voy a poder tributar en este régimen. Ahí yo sí veo una posible violación al principio de proporcionalidad, porque el hecho de pertenecer a una asociación civil
en este caso específico, ello no afecta, ello no modifica mi capacidad contributiva en todos los casos. Y aquí también puede haber una violación al principio de equidad, y nos regresamos al ejemplo de los dos tianguistas, el tianguista A y el tianguista B, solamente que el tianguista B gana lo mismo y demás, pero él no pertenece a la asociación civil. Si nos ponemos en un sentido estricto, el tianguista B sí puede seguir participando en este régimen. El tianguista A, en una interpretación estricta, literal, él no puede pertenecer a este régimen. Hasta ahorita, pues, pues en reglas no ha salido nada, reglamento todavía no hay, y no hay ahorita algún otro precepto que regule o que venga a especificar, que regule esta cuestión o que especifique quiénes sí y quiénes no pueden participar. Hasta ahorita yo sí veo una fuerte violación a esos dos principios. Me pregunta Miriam Ramos, no sé qué tan perjudicial fiscalmente sea para el gobierno, las asociaciones civiles, y el fin sea desaparecerlas. Pudiera ser. Mira, Miriam, te voy a dar mi opinión al respecto. Se puede decir que sí puede haber un perjuicio, ¿no?, al fisco general. Lo digo entre comillas, porque, bueno, podemos ver que grandes despachos de abogados, grandes despachos de contadores y demás están bajo el régimen de sociedad civil, porque ellos alegan que su principal fin no es una actividad preponderantemente económica. No persiguen el lucro, supuestamente. Y por ser una sociedad civil, pues tienen diversos beneficios fiscales, ¿no? Si nos ponemos a hablarlo en números y comparamos, por ejemplo, un despacho de abogados, un despacho de contadores que está como sociedad civil, y lo comparamos con otro despacho idéntico, pero ese despacho elige ser sociedad anónima, si ya nos vamos a hacer cuentas, sí se puede decir que la sociedad anónima pues sí paga un poco más de impuestos, o a lo mejor los pague de manera más anticipada, diferente, que una sociedad civil no puede tener una reducción o puede tener ciertas facilidades. Ahí sí podemos hablar que hay un perjuicio al fisco, porque se está diciendo, ok, los dos despachos realizan las mismas actividades, hacen exactamente lo mismo, pero la SA me brinda, la SA me representa pues más ingresos, ¿no? Eso es una cuestión hasta cierto punto como una política económica. Pero si ya nos ponemos ya analizando ya más instituciones jurídicas, yo no creo que el fin sea desaparecerlas. ¿Por qué? Porque es una cuestión ya muy antigua. El derecho civil siempre ha hecho distinción de los distintos tipos de personas jurídicas, y te ha dicho, ok, las sociedades civiles pues es una colectividad que su actividad no es preponderantemente económica, pueden recibir dinero y demás, pero ese no es su fin. Y está la asociación civil, que su fin es meramente no lucrativo, más bien va con una cuestión pues de enseñanza, una cuestión de beneficio, una cuestión más social, ¿no? Yo no creo que el Estado mexicano pretenda eliminarlas. Lo que yo veo es únicamente que están tratando de corregirlo. A ver, deme un segundo, por favor. Por favor. Disculpen. Ah, mira, como te comentaba, el hecho, yo no veo que el Estado mexicano pretenda eliminar las sociedades civiles ni las asociaciones civiles, sino simplemente están queriendo regular para que hagan lo que verdaderamente son sus fines, y cuando obtengan ingresos, cuando obtengan ciertos beneficios, entonces tributen a como debe ser. Esta es una cuestión muy importante, este artículo que estamos hablando, de todo lo que se ha hablado de régimen de corporación, que en sí es un régimen pues, muy pequeño, ¿no?, de poco articulado, es donde yo principalmente veo una fuerte violación. Y pues bueno, los invito a que ustedes me comenten sus opiniones, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y demás. Otra cuestión importante que me gustaría tratar en este mismo fracción, nos menciona que tampoco van a poder tributar en ese régimen cuando exista vinculación en términos del citado artículo, que es el artículo 90 del EDSR, o con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección. ¿Qué nos quiere decir? Si, si hay, por ejemplo, partes que están en este régimen y tienen actividades entre sí, pero son partes relacionadas, no pueden tributar.
Y una vez me preguntaron, me dijeron, oye, ¿y cómo saber cuáles son las partes relacionadas? Porque el artículo 90, creo que es el último párrafo o el penúltimo párrafo de esta nueva ley de ISR, nos menciona quiénes son partes relacionadas y nos habla cuando tengan la administración o cuando tengan una administración del capital, y nos dirige a la ley aduanera, pero no nos dice en específico cuál artículo de la ley aduanera. Pues el artículo 68 de la ley aduanera nos menciona quiénes se consideran partes relacionadas y las vamos leyendo. La fracción 1 nos dice que si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. 2. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. 3. Si tienen una relación de patrón y trabajador. Cuarta, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambas. Fracción 5, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. Fracción 6, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. Fracción 7, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. O fracción 8, si son de la misma familia. Esto lo comento pues porque ya me habían hecho la pregunta de cuál es el artículo de la ley aduanera que prevé cuáles son las partes relacionadas. Aquí ya lo vimos, es el artículo 68 de ley aduanera. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, de otra cosa también muy interesante que nos estuvo hablando Gildardo, y es el decreto. Ese decreto se llama decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Este decreto se lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2012 y viene algo muy particular porque en el artículo séptimo transitorio prevé unos beneficios que se empezó mucho a debatir si eso es válido, ¿no? Me pregunta Gildardo, ¿qué tal la hija del representante legal de una persona moral con la cual la persona física tiene operaciones, partes relacionadas? Pues sí, encuadra en la fracción 8, si no me equivoco, del artículo 68 de la ley aduanera. Vamos analizando este artículo que les iba comentando, y en específico es el artículo séptimo transitorio del decreto publicado el 26 de diciembre de 2013. Es muy interesante porque vamos a analizar, aquí está subrayado en azul y en rojo, cuáles son los elementos de estos beneficios. El primer elemento de este beneficio es que únicamente va a aplicar en el ejercicio fiscal de 2014. ¿Para quiénes va a aplicar estos beneficios? Para todos esos contribuyentes que tributen bajo el régimen de incorporación fiscal. Y el otro requisito, otro elemento de estos beneficios es que esas personas tienen que realizar únicamente actos o actividades con el público en general. ¿Cuál es la trascendencia o cuál es el verdadero significado de que sea con público en general? Pues se entiende de que se realizan actividades con público en general quienes, por una venta, no emitan comprobantes fiscales que cumplan con todos los requisitos. Y vamos a poner un ejemplo de quién sería un contribuyente que pueda aprovechar estos beneficios. Y el ejemplo más claro es la señora de la tiendita, ¿no? La señora de la tienda que va a hacer régimen de incorporación fiscal, y cuando alguien llega y le compra un gansito, le compra un galón de leche y demás, pues la señora no te va a expedir un comprobante fiscal, ¿no? Se va a hacer una venta así en efectivo por una cantidad de dinero pequeña y vámonos. Entonces, este beneficio está enfocado específicamente a este tipo de contribuyentes. Ustedes recordarán, a mí al principio me daba mucho coraje, porque yo siempre he dicho que omitir ciertas cosas hasta cierto punto es mentir, es un tipo de engaño porque no se está contando la verdad tal cual. Pero bien recordarán que el SAT y también la Prodecon, a mí me da mucho coraje que una institución que yo tanto admiro como la Prodecon se hubiera prestado para eso. Es que decían, en 2014 no vas a pagar impuestos. A mí eso me daba mucho coraje porque yo decía, bueno, si tú analizas
la ley de ISR nos podemos dar cuenta que el régimen de incorporación, sí es cierto, se prevé una reducción del 100% de ISR y no vas a pagar el primer año ISR. Pero ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con IEPS? ¿Qué va a pasar con IVA? Hasta ese entonces no decían nada, simplemente la publicidad oficial del gobierno era: en 2014 no vas a pagar impuestos. Pues bueno, no, imagínense qué fuerte, imagínense cuáles eran las opiniones de la gente que no sabía al respecto y escuchaban: no vas a pagar impuestos. Pues lo primero que le sonaba era de: wow, qué buena onda, el gobierno nos está ayudando, wow, no vamos a pagar nada de impuestos. Pero no se hablaba nada de IVA y de IEPS. Y aquí hay un dicho muy popular que dice: cuando el río suena es porque agua lleva, porque agua trae. Yo recuerdo que lo comenté con un compañero, con un gran amigo, y él me dijo: si el gobierno federal, el SAT, Prodecon y demás están diciendo que en 2014 no vas a pagar impuestos, es porque se traen algo bajo la manga, algo van a sacar y en verdad sí va a haber un perdón. Pues sí, justamente el 26 de diciembre de 2013 fue publicado este decreto donde se prevé que para estas personas, ya dijimos que están en incorporación fiscal, que únicamente realicen ventas a público en general, y por 2014 no van a pagar IVA y no van a pagar IEPS. Entonces, ahora sí, el primer año no van a pagar el 100%, no van a pagar ISR, no van a pagar tampoco IVA y no van a pagar IEPS, siempre y cuando estén en estos requisitos. Podemos decir en términos generales que los principales impuestos federales pues no los vas a pagar. Entonces, toda esa publicidad que traía el gobierno federal de en 2014 no pagas impuestos, pues ya podemos observar a fin de cuentas que pues sí, prácticamente así se hizo. Si analizamos ese mismo artículo, nos menciona, nos menciona las fracciones 1 y 2. La fracción 1 habla de IVA y la fracción 2 habla de IEPS. Aquí lo puse pues en resumen, pero prácticamente las fracciones son exactamente las mismas. Y nos dice que, que los contribuyentes que estén en esos requisitos, que cumplan los requisitos y que se adapten a estos beneficios, tendrán como estímulo como estímulo un acreditamiento de una cantidad equivalente al 100% del IVA y IEPS que deban pagar, el cual será acreditable contra el IVA y IEPS que deban pagar. Y aquí viene lo que me estaba preguntando Gildardo hace unos momentos. Gildardo: los contribuyentes mencionados en este artículo podrán optar por aplicar el estímulo fiscal a que se refiere esta fracción, siempre que no trasladen cantidad alguna por concepto del impuesto y que no realicen acreditamiento alguno del impuesto que les haya sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado por motivo de la importación de bienes o servicios. Entonces, ¿cómo poder aprovechar este beneficio que nos da este decreto? Primera, hay que ser régimen de incorporación fiscal, va a ser únicamente por 2014, y para yo atenerme a estos beneficios tengo que cumplir con todos los requisitos que me impone el régimen de incorporación fiscal. Además, todas mis ventas deben ser a público en general. Yo no puedo por una venta emitir un comprobante fiscal que cumpla con todos los requisitos, y tampoco debo trasladar cantidad alguna por IVA y por IEPS, y yo tampoco en mis declaraciones me puedo acreditar IVA o IEPS que me hayan trasladado, que haya pagado por la importación de bienes o servicios. Vamos leyendo los comentarios. Me pregunta Gildardo, me dice: tu café es muy ácido, Jesús, por eso te produce agruras. Sí, caray, fíjate que soy un fanático del café, todo el tiempo estoy tomando café y ya, ya aprendí a cambiarlo, bajarlo un poquito. Estoy tomando té y café, pero muy bueno el café. Y nos pregunta Víctor Orizaba: si tenemos dos personas físicas y las dos son del régimen de incorporación, pero una de las dos le vende exclusivamente sus productos a la otra persona física, para efectos fiscales las dos son partes relacionadas y no podrán estar ninguna en el régimen de incorporación fiscal. Pues sí, fíjate, si checamos el artículo 90 y checamos en su conjunto el artículo 68 de ley aduanera, sí pueden encuadrar, sí pueden encuadrar. Entonces, habrá que checarlo más, Víctor, te soy sincero. Ahorita la pregunta
Creo que la entiendo. A lo mejor con lo que te dije no es la respuesta tal cual. Pero ¿te parece si me escribes? Mi correo es jesusegles@gmail.com y lo analizamos con más detalle, ¿no? Me pregunta, me pregunta Gildardo, ¿hay cafés más suaves como el árabe o arábica? Buen cuerpo y buen sabor. Fíjate que me gusta mucho el café, no soy muy conocedor del café que tomo, es uno que se compra en Costco, de la marca propia, no recuerdo cómo se llama, es uno muy grande. Está muy bueno, a mí me gusta mucho el sabor y ahorita estoy tomando unos cafés que me trajeron de Veracruz de regalo. No recuerdo los nombres, pero son como 3 bolsas de diferentes colores, muy buenos. Eh, sí, ya fue el comercial, ¿no? Ya voy a esperar la factura y el pago que me mande Costco. Ya para terminar esta diapositiva, esta presentación, vamos a hablar. Este blog está patrocinado por Costco, así es también este programa. Espero que pase buenas regalías, ¿no? Bueno, cuando se publicó este decreto, el 26 de diciembre, se empezó a hablar mucho al respecto. Se empezó a decir, bueno, qué bien, qué bien que el gobierno, el ejecutivo, dé este perdón. Al hacer esto, sí se está tratando de cumplir con ese fin que se buscaba, que era de incorporar a todas las personas para que entren en un régimen de incorporación facilito, sencillo, que los prepare para en un futuro poder ellos participar en régimen sí, pues en régimen general de ley. Y la primera pregunta que se hizo es, a ver, ¿y por qué aquel contribuyente que está en régimen de incorporación fiscal y él no venda público en general, por qué él sí puede tener estos beneficios de que le acrediten el 100% IVA y IEPS y aparte no pague ICR y en cambio yo que también soy régimen de incorporación fiscal, pero por alguna razón mis clientes me exigen comprobantes fiscales, resulta que yo por esa cuestión yo no puedo obtener esos beneficios? Pues bueno, aquí podemos hablar hasta cierto punto. También va muy relacionado una evaluación de los principios de equidad y de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo venda con comprobantes fiscales, pues eso hasta cierto punto no incide directamente en mi capacidad contributiva. Entonces, ¿por qué me quitas ese beneficio? ¿Por qué me quitas ese beneficio? Otra cosa, otra cosa es de que también hay una posible violación al principio de equidad. ¿Por qué? Porque los dos vendemos lo mismo, hacemos lo mismo, tenemos los mismos ingresos, nos dedicamos exactamente a lo mismo, pero con la diferencia de que yo expido comprobantes fiscales y él no, porque a él sí le das ese beneficio y a mí no me das ese beneficio. Me pregunta Gildardo, a la convención de Querétaro llevaremos café de Chiapas. Gildardo, me late, ¿cuándo es la convención de Chiapas? ¿Cuándo? Agendamos y ahí nos estamos viendo y perfecto Gildardo, te encargo unas cuantas bolsas y con gusto, ¿no? Preferible que sea aquí entre amigos y no a transnacionales. Eh, Hasta luego Angie, que estés muy bien. Hasta luego Gildardo y Neto, un saludo, gracias por estarnos acompañando. Perfecto, pues en octubre, primero Dios, nos estamos viendo allí en Querétaro. Y si hay otras antes, mucho mejor. Fíjense que esta que acaba de pasar en enero, no pude estar aquí mismo en Guadalajara porque yo que soy de Guadalajara tuve un viaje a DF, entonces fue justamente en esas fechas, no pude acompañarlos, pero ya vi las fotos, estuvo muy padre. Bueno, ya para terminar este tema, no dejar el punto a medias, se empezó a alegar esta cuestión, ¿no? De que por qué aquellos contribuyentes sí pueden acudir a sus beneficios y por qué yo que estoy en una situación similar no puedo acudir a sus beneficios, por qué ese decreto me excluye. La primera pregunta que nos debemos hacer es, a ver, ¿un decreto se puede impugnar a través del amparo? La respuesta es sí, 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 claro que se puede. Pero hay una cuestión muy distinta con los decretos en comparación de la ley. ¿Por qué? Porque la Corte ya ha fijado criterios en el sentido de que los decretos no se cortan con la misma tela que una ley. El simple hecho de que una ley tiene otro mecanismo para ser realizada y publicada y demás, y el hecho de que los decretos únicamente
atienden a beneficios y demás, no se pueden alegar las mismas violaciones tanto en ley como en decreto. Eso es como el primer traba que hay, ¿no? Que con decretos es diferente el tratamiento que se da. Y la segunda es que la Corte ya ha dicho en varios, en varias tesis, en varias jurisprudencias, que sí se puede, así como pasar de ladito, por así decirlo, los principios de equidad, los principios de proporcionalidad, siempre y cuando haya una justificación objetiva y razonable, siempre que se pretenda cumplir un fin extrafiscal que la norma, el reglamento prevea. Y aquí hay que recordar, como ya lo hemos dicho varias veces, que este régimen de incorporación fiscal tiene un fin extrafiscal muy fuerte, que es el de incorporar a muchos contribuyentes de la informalidad a que están en la formalidad y que empiezan a tributar como todos. Entonces, si le agregamos esta cuestión, pues aquí ya hay como un gran candado, ¿no? Ya no podemos alegar tanto el decir, oye, ¿por qué en este régimen a ellos sí les perdonas? Si le reduces el impuesto a pagar por tantos años, a mí no. ¿Por qué a ellos a través de decreto les puedes dar esos beneficios y yo que estoy en otro régimen no? Aquí la salida puede ser muy sencilla. La Corte nos puede decir, porque esa diferenciación de trato se encuentra su fundamento en una justificación objetiva y razonable, que se busca, o bueno, que se da porque se trata de cumplir con los fines extrafiscales que la norma busca. Entonces, pues bueno, eso ya fue una breve explicación de lo que es el régimen de incorporación fiscal y lo que se ha hablado de sus posibles violaciones constitucionales. Yo estoy de acuerdo que hay más argumentos. La otra vez estaba viendo el blog de un colega y él hablaba que del mismo artículo 111 se prevé una cuestión de la copropiedad y menciona la misma ley que si en el ejercicio fiscal anterior hubo ventas de activo fijo y superan los 2 millones de pesos, ya no puedes participar, ya no puedes tributar en este régimen. Y él por ahí hablaba de que hay una violación al principio tanto de equidad como de proporcionalidad. Sinceramente, bueno, yo ese argumento no lo he checado tanto, sé que hay más argumentos, sé que hay más opiniones, pero yo les expuse las que yo he checado. Probablemente muchos no estén de acuerdo, igual y sí. Y pues aquí hay que tomar en cuenta que todo esto son meras opiniones. Hasta que la Corte, hasta que el Poder Judicial de la Federación no emita un pronunciamiento al respecto, pues meramente son suposiciones. Hasta que la Corte ya a través de una sentencia o en jurisprudencia ya diga qué onda con los artículos, hasta ahí podemos decir ya a ciencia cierta, este artículo es inconstitucional, sí o no. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este programa que se llama Simposio Fiscal. Los invito a que me sigan ahí en mi Twitter. Mi cuenta es @JesusEgles. Tengo un blog donde en ocasiones escribo algunos comentarios de la materia fiscal y la página es www.simposiofiscal.com y tengo un correo en donde podemos estar en contacto, estoy a sus órdenes y si gustan les puedo compartir este material o les puedo ayudar con cualquier pregunta, cualquier consulta, con gusto estoy para ayudarles. Mi correo es jesusegles@gmail.com. Entonces, pues bueno, me despido deseándoles un buen fin de semana. Un saludo a Eugenia que nos está viendo desde Houston, Texas. Un saludo, un fuerte abrazo hasta allá. Un saludo a Linda de Tuxtepec. Gracias, qué bueno que te gustó el tema. Cualquier cosa sabes, estoy a tus órdenes. Y salud, Eugenia. Espero tu pregunta en lo que les pueda ayudar. Con gusto. Muchas gracias a todos los que me acompañaron. Un saludo y un fuerte abrazo a Ana, a Betty, a Eugenia, a Guadalupe, a Héctor, a José, a Juan, a Julio Chiapas, a Julio de Oaxaca, a Linda, a Luis Eduardo, a Marcial, a Miriam, a Angie de Querétaro, a Nayeli, a Nere, a Ramón, a Víctor Orizaba. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un muy buen fin de semana y sobre todo que tengan un excelente año 2014. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Le dejo los controles a Santa y pues gracias. Nos estamos